Buen día para todos nuestros clientes y amigos que están viendo este video. El día de hoy vamos a iniciar con uno de nuestros primeros videos de capacitación virtual y vamos a arrancar con un tema muy importante que, aunque no es muy nuevo, sí es una funcionalidad que estamos desplegando hasta hace muy poco dentro de nuestra aplicación, que es el documento de soporte para los proveedores no obligados a facturar. Vamos a dar una pequeña y breve explicación, una introducción, y luego pasaremos a ver el sistema, cómo poder generar este tipo de documentos y configurarlos. Lo primero es establecer qué es realmente un documento de soporte, y sé que para muchos de los que están aquí este no es un tema nuevo, pero vale la pena de una manera muy cortica entender lo que es realmente un documento de soporte. En el decreto 358 del 2020 se estableció esta obligación, y es la generación de un documento de soporte cuando una empresa o persona compra un bien o servicio a un proveedor o a una persona que no está obligada a facturar o a expedir factura o un documento equivalente como un tiquete POS. En estos casos, la DIAN reglamentó la generación de un documento de soporte para poder respaldar estas deducciones en la declaración de renta. Así que este documento de soporte realmente cumple una función muy importante al momento de hacer la declaración de renta y con todos sus gastos y deducciones que pueda presentar una empresa. Esto surge a raíz de la facturación electrónica. De hecho, este documento de soporte se convertirá dentro de muy poco en un documento electrónico, y digo que se convertirá porque por ahora no se está reportando electrónicamente a la DIAN, pero esto se convertirá en un respaldo electrónico para esas transacciones. Bien, la resolución 42 de 2020 reglamentó por último ya las especificaciones técnicas de este procedimiento, y por ende ya las empresas están obligadas a llevar a cabo la generación de este documento. ¿Quiénes están obligados a generar este documento de soporte? Pues toda empresa o persona que compre un bien o servicio. Es decir, no están obligados aquellos proveedores a generar el documento de soporte, sino aquel que compre, persona o empresa, el que compre el bien o servicio está obligado a generar este documento de soporte, a expedirlo con algunas reglamentaciones que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los requisitos de este documento de soporte? Pues bien, hay que aclarar primero que por ahora este es un documento que se imprime. Por ende, esa impresión de documento debe tener unos requisitos mínimos, que son los que está exigiendo la DIAN en el decreto y en la norma que estábamos hablando anteriormente. Y el primer punto es una denominación o un título del documento. En el encabezado debe decir documento de soporte de adquisiciones a no obligados a facturar. Algo súper sencillo, pero que debe tenerlo todo documento de soporte. Segundo, una fecha de operación, obviamente la fecha en la cual usted realiza la compra del bien o servicio. Como tercer punto tenemos los nombres, apellidos, cédulas, incluso dirección, teléfono, correo electrónico de la persona a la cual usted le compra el producto o bien o servicio. Bien. En un cuarto punto se debe especificar los datos del comprador, es decir, en este caso ustedes, se debe identificar tanto la persona a quien se le compra el bien o servicio como el comprador. En ambos casos debe ir especificado nombres, apellidos, NID, cédula, direcciones, teléfonos, correo electrónico como mínimo dentro de este documento. Un quinto punto muy importante y que hace la diferencia frente a lo que anteriormente se llamaba el documento equivalente es que el documento de soporte debe tener una numeración autorizada en la DIAN. Es decir, así como lo hacemos con la facturación electrónica o con la facturación por computador o en papel como lo hacíamos anteriormente, este documento de soporte debe tener una numeración autorizada en la DIAN. Es decir, ustedes deben ingresar a la página de la DIAN y solicitar la numeración con un rango, una vigencia y un número de formulario. Será lo que la DIAN le entregue, datos que deben ir especificados en la impresión del documento de soporte. Un documento de soporte que no tenga numeración de formulario ni la especificación de la numeración autorizada por la DIAN realmente no se convierte en un documento de soporte válido para las deducciones en su declaración de renta.
Y por último, una descripción específica del bien o servicio, porque obviamente van a haber unas retenciones posiblemente, y entre más detallado sea la descripción del bien o servicio adquirido, pues las retenciones serán mucho más claras. Y obviamente el valor contratado. Pasos para generar el documento de soporte en el sistema DEV inmobiliaria o en el sistema DEV. Son 3 pasos muy sencillos. El primero es solicitar la numeración en la página de la DIAN, como lo mencionaba hace un momento. Básicamente ustedes deben ingresar a la DIAN y el mismo procedimiento que tienen para solicitar la numeración de la facturación es el mismo que ejecutan para solicitar la numeración del documento de soporte. Segundo, la configuración de ese documento y de esa numeración autorizada en el sistema DIAN, en el sistema DEV, perdón. Deben ustedes configurar esa información en el sistema DEV para que al momento que se generen los documentos el sistema sepa qué numeración lleva. Aquí hay algo importante con la numeración. No nos podemos saltar la numeración, no podemos escoger la numeración que querramos, no puede ser una numeración por mes. Debemos llevar la numeración que la DIAN nos autoriza. Asimismo, esa numeración tiene una vigencia. Cuando se venza, deberemos solicitar otra autorización DIAN y volverla a configurar en el sistema DEV para que continúe con esa numeración. Por último, ya es la generación del documento soporte, ya es el registro del documento. Estos 3 pasos los vamos a ver en esta capacitación. Como ven, es muy sencillo, aunque son solamente 3 pasos, vamos a verlos en detalle más adelante. Por último, unas aclaraciones. Lo decía hace un momento, el documento de soporte requiere una autorización DIAN, aunque en el momento no se están generando electrónicamente porque la DIAN no tiene todavía la plataforma para el envío y generación de esos documentos electrónicamente. Sí está estipulado entre los decretos y las normas que debe generarse como un documento electrónico. Estamos atentos a que se despliegue en la DIAN esta plataforma o estas interfaces para poder generar los XMLs y de esa manera generar electrónicamente el documento. Por ahora simplemente es un documento que se imprime y que va a ser suficiente para el soporte de sus deducciones de costos y gastos. Por ahora esta reglamentación aplica para los documentos de soporte. Hay otros documentos equivalentes como las facturas POS, que esas por ahora no se reportan electrónicamente. Por ahora electrónicamente solamente se reportan las facturas, y ahora con la nueva reglamentación que salió pues en marzo de 2021 pues vamos a reportar la nómina electrónica. Por ahora, como repito, documento de soporte simplemente es un documento que se imprime y se controla a través de la resolución que ustedes soliciten o la autorización que ustedes soliciten de numeración ante la DIAN. Muy bien, para iniciar esta capacitación vamos a partir del hecho que la aplicación se encuentra actualizada. La actualización del 13 de marzo es la última que contiene la nueva funcionalidad de documento de soporte del cual estamos hablando en esta capacitación. Si usted en su menú no encuentra las funcionalidades que vamos a ver hoy, posiblemente es porque no esté actualizado su sistema, en cuyo caso solicitamos se comunique con el área de soporte a través del correo soporte@taironasoftware.com para que puedan acceder a la actualización del sistema. Tenga presente que este servicio se brinda siempre y cuando usted se encuentre al día con el servicio de soporte anual que ofrecemos a nuestros clientes. Bien, dicho eso, vamos a comenzar entonces basado en la diapositiva que estábamos viendo anteriormente de los 3 puntos sobre los cuales o a partir de los cuales se pueden generar los documentos de soporte en DEV. Pues vamos a partir del segundo punto, porque el primero asumimos que ustedes ya lo conocen, lo hacen ustedes en la página web de la DIAN directamente, así que vamos a partir del segundo punto, que es la configuración del documento de soporte dentro de nuestro sistema. Bien, para ello vamos a ingresar entonces al sistema o al módulo de contabilidad. En el módulo de contabilidad nos vamos a dirigir aquí a la opción general y posteriormente documentos contables. Aquí en la ventana de documentos contables vamos a crear un documento que va a ser el documento que vamos a utilizar para generar los documentos de soporte en el sistema. Entonces vamos a crear un nuevo documento. En el campo código vamos a darle el código
que debe coincidir con el prefijo que ustedes van a definir en la numeración que solicitaron ante la DIAN. Si ustedes en su numeración solicitaron con un prefijo DS, por ejemplo, pues en el código colocarán DS. Debe coincidir este código con el prefijo. Estos documentos de soporte siempre tienen un prefijo, así que la idea es que ese mismo prefijo es el que van a colocar en el campo código. Para el caso de la capacitación vamos a colocar aquí DS, el nombre, documento soporte, muy sencillo, número final, vamos a colocar un número anterior a partir del cual ustedes van a solicitar por primera vez su resolución. Es decir, por primera vez ustedes van a solicitar su documento y vamos a iniciar en 1, así que vamos a colocar aquí el número final, el número 0. Este campo número final se utiliza para que el sistema lleve el control de cuál fue el último número de documento de soporte generado. Así que cuando usted crea un nuevo documento de soporte, el sistema lee este campo para establecer cuál es el siguiente número del documento de soporte. Lo mismo pasa no solamente con documentos de soporte, sino con todos los documentos contables que se registran en esta ventana. Bien, entonces vamos a colocar en este caso 0. Tipo de documento, aquí tenemos la opción al final, documento de soporte. Vamos a seleccionar esa opción. Tipo de numeración, siempre deberemos seleccionar por documento. Recuerden que la numeración está dada por una resolución de la DIAN y por ende no podemos seleccionar la opción año ni por mes, solamente por documento. Bien, los demás campos, archivo de reporte usuario, los vamos a dejar tal cual como aparecen de forma predeterminada. Vamos a marcar el campo que dice es documento electrónico, porque recuerden, aunque en este momento no se envía electrónicamente, a futuro sí va a ser un documento electrónico enviado a la DIAN. Bien, en la parte inferior, en la sección resolución, vamos a registrar el número de resolución autorizado en la DIAN, que ustedes lo van a encontrar en la parte inferior del formulario, que se llama número de formulario. Ese número de formulario es lo que aquí llamamos en este campo número de resolución. Entonces vamos a colocar un número de resolución. La fecha de resolución, que es la fecha del formulario, que igualmente en la parte superior o inferior del formulario se encuentra la fecha, que fue la fecha de solicitud en la cual la DIAN autorizó la numeración. En este caso vamos a poner 1 de marzo del 2021. Y la fecha de vencimiento se calcula de acuerdo al vencimiento, o al plazo que le dé la DIAN. La DIAN puede establecer una numeración para 6 meses, para 12 meses, así que dependiendo de este plazo que la DIAN le autorice a usted en la autorización, pues usted va a calcular la fecha de vencimiento. Si es a 6 meses o a 12 meses, pues quiere decir que el vencimiento sería el 28 de febrero del 2022. Así que esa es la fecha que vamos a colocar aquí, 28 de febrero, de 2022. Quiere decir que tiene un plazo de 12 meses. Número desde, pues el número a partir del cual fui autorizado, hasta el número, vamos a suponer aquí, 10.000. ¿Tiene prefijo? Sí. Y el tipo vamos a dejar autorización porque en este momento la DIAN solamente está dando autorizaciones. Anteriormente daba habilitaciones y resoluciones. Ya no expide resoluciones o en casos muy fortuitos lo hace. Lo mismo que habilitaciones, ahora todo es autorización a través de la página de la DIAN. Bien. Por último, vamos a dar clic al botón grabar. Bien, perfecto. Con este paso o con este primer paso hemos hecho parte de la configuración relacionada con el documento de soporte. Este es el primer paso en el sistema para poder generar documentos de soporte. Vamos a ir al segundo paso, que ya es la generación del documento, pero durante la generación del documento vamos a darnos cuenta que también vamos a configurar algunas opciones adicionales. Así que vamos a cerrar la ventana y vamos a dirigirnos ahora nuevamente módulo contabilidad, opción movimientos, y vamos a encontrar esta opción que se llama documento soporte. Ahí vamos a dar doble clic. Ahora bien, desde esta ventana
vamos a poder consultar, crear, modificar y eliminar los documentos de soporte que vayamos a crear. En este caso vamos a crear el primer documento de soporte, así que vamos a darle clic al botón nuevo. Nos va a mostrar esta ventana donde primer campo va a ser el documento de soporte que acabamos de crear. Aquí vamos a ver documento de soporte. Este fue el documento que acabamos de crear en la ventana de documentos contables. Bien, vamos a seleccionar documento de soporte. Vamos a registrar la fecha del documento. El número del documento lo asigna el sistema automáticamente, así que no vamos a colocar nada ahí. Vamos a registrar el plazo en días para el pago. Este es un campo dentro de los que es requisito para el documento de soporte, así que vamos a colocarle, ejemplo, 5 días. Tenemos el estado, que está procesado y anulado. Aquí hay algo importante. En el momento, la DIAN no ha establecido de qué forma se puede anular un documento, es decir, si es a través de alguna nota o a través de qué documento se puede anular un documento de soporte. De igual forma, como no existe hoy en día un procedimiento para reportar electrónicamente el documento de soporte, pues en este momento no es importante establecer cómo se puede anular. Por ahora, la única forma en que se anula un documento de soporte es cambiando su estado, es decir, no hay una nota débito, una nota crédito con la cual anulemos un documento de soporte, sino que cambiamos el estado del documento. Ahora bien, recuerden que el documento de soporte como tal no es un movimiento contable, es simplemente un documento que soporta la deducción o el costo, la deducción del costo en su declaración de renta. Ahora bien, este documento de soporte generará un movimiento contable que puede ser una cuenta por pagar o una factura de compra. Normalmente es una cuenta por pagar, y esa cuenta por pagar, que sí es el documento contable o el comprobante de contabilidad, ese sí se podrá anular a través de alguna nota de reversión de ese comprobante. Pero el documento de soporte como tal es simplemente un documento para el soporte de ese costo o de ese gasto. Bien, que como repito, vamos a ver ahora que me puede generar un movimiento contable, sí, y ese movimiento contable sí tiene reversión. Por ahora, el documento de soporte simplemente tiene un cambio de estado entre procesado, que es activo o no activo. Los que ya conocen el sistema DEP estarán acostumbrados o familiarizados con este concepto de procesado, y el estado anulado. Bien, posteriormente tenemos la forma de pago. Aquí aparece contado y crédito. Es muy probable que si usted está utilizando por primera vez el sistema o esta funcionalidad del sistema, en forma de pago no encuentre nada. ¿Por qué? Porque son configurables. Entonces vamos a ver dónde se configuran estas formas de pago. Contado y crédito son las opciones más comunes y las que la DIAN casi siempre recomienda para utilizar, pero usted puede utilizar cualquier otra. En este caso, vamos a devolvernos al menú principal. Vamos a seleccionar el módulo de configuración, opción general y posteriormente datos generales. En esta ventana se pueden configurar todas las listas del sistema, casi todas las listas del sistema. Así que vamos a seleccionar en este caso el tipo que dice formas de pago para facturación. Vamos a buscarlo acá, formas de pago de facturación. Este es importante porque no solamente aplica las formas de pago para el documento de soporte, son las mismas formas de pago que aplican para la facturación. Si ustedes recuerdan, en facturación electrónica, la DIAN solicita una forma de pago, que no es las que normalmente manejamos, sino que son unas formas de pago que establece la DIAN, y ese mismo listado de opciones que establece la DIAN aplica para documento de soporte. Como digo, la DIAN sugiere algunas, ustedes pueden crear también sus propias formas de pago, pero es mejor utilizar las que DIAN sugiere, que son contado y crédito. Bien, en este caso, yo aquí, si consulta con la lupa, ya tengo creada la opción contado y crédito, y supongamos que quiero crear una tercera forma de pago, puede ser financiación. Vamos a grabar, yo explico el código lo debo asignar yo mismo. Posteriormente debo cerrar la ventana para que tome el cambio. Bien, nuevamente le daremos clic al botón nuevo.
y ya veremos aquí la opción financiación. Como digo, la opción contado y crédito son las que la DIAN autoriza. Se pueden crear más, sí, pero podrían llegar a tener problemas más adelante en caso que el documento de soporte se reporte a la DIAN, así que inicialmente se recomienda dejar contado y crédito. Como digo, si es la primera vez que ustedes están utilizando esta funcionalidad, muy probablemente forma de pago no tenga nada, así que se les sugiere que ustedes mismos la creen como lo acabamos de hacer. ¿Cuál es el código para contado y crédito? No importa, realmente el orden no importa, ustedes pueden colocar 1 y 2, o 3 o 4, 01, 02, los códigos que ustedes prefieran al momento de crear las formas de pago. Bien, entonces nuevamente vamos a seleccionar documento de soporte, la fecha, vamos a establecer plazo en días, 5 días, la forma de pago en este caso vamos a decir que es de contado, y vamos a seleccionar el tercero. Vamos a poderlo seleccionar de diferentes maneras. Aquí con la opción de los nombres vamos a poder buscar, por ejemplo, Carlos, y seleccionarlo. Vamos a poder utilizar el botón de la flecha. Aquí en la opción buscar podemos buscar también Carlos, y el sistema te va a filtrar las opciones y darle doble clic. O vamos a poder crear desde esta misma ventana el tercero, en caso de que no se encuentre creado desde la funcionalidad o desde el programa no se encuentre creado, ustedes lo van a poder crear con el botón del más. Bien, comprobante contable no vamos a colocar nada, de hecho no me lo deja diligenciar. Ahí va a quedar registrado el número del comprobante contable que se genere si yo deseo que esto me genere una cuenta por pagar, hacia el proveedor. Bien, en este caso vamos a registrar la descripción, que también es obligatoria, porque recuerden que uno de los requisitos que tiene el documento de soporte es que sea especificado el bien o servicio. Entonces el documento también debe ser especificado, así que vamos a colocar aquí compra de papelería institucional. Ok. Vamos a posteriormente a colocar los conceptos. Puede haber más de un concepto. Para eso vamos a darle clic aquí al botón del más, que está aquí en la parte inferior izquierda. Y el sistema me va a solicitar el número del contrato y el código del inmueble. Es importante establecer que si bien los documentos de soporte se utilizan normalmente para los gastos administrativos de la empresa, en el caso de las inmobiliarias puede suceder que un contratista de una reparación sea no obligado a facturar, que es la mayoría de ocasiones que una inmobiliaria tiene una alianza con una persona que hace todas las reparaciones, y vamos a tenerle que generar un documento de soporte a esa persona. Aquí hay que tener presente algo y hago una aclaración muy importante. Algunas inmobiliarias, y vuelvo y repito, algunas, porque siempre hago el énfasis, los que me conocen saben que siempre lo digo, cada inmobiliaria trabaja diferente. Para muchas inmobiliarias del país, los gastos de reparaciones y contratistas que hacen mantenimientos a los inmuebles no son gastos de la empresa, no son gastos de la inmobiliaria, son gastos del propietario. Bien, entonces en muchas inmobiliarias ese gasto no lo llevan hacia la inmobiliaria, sino que lo trasladan al propietario, y lo que hacen es que el contratista genera una cuenta de cobro o genera un documento de cobro hacia el propietario, y la inmobiliaria lo único que hace es ser intermediaria entre el propietario que paga ese gasto y el contratista. En ese caso, los propietarios en muchas ocasiones le piden a la inmobiliaria ese documento de cobro del contratista para ellos poder hacer su declaración de renta. Quiere decir que es el propietario en ese caso el que debe hacer el documento de soporte cuando la inmobiliaria le entregue ese documento o esa cuenta de cobro que el contratista le pasó a la inmobiliaria, porque esa cuenta de cobro va a venir a nombre del propietario, y cuando él la reciba, en ese momento es que el propietario generará en su contabilidad su documento de soporte. Bien, ahora bien, hay otras inmobiliarias en las cuales ese gasto o esa reparación va a ser cargada hacia la inmobiliaria. Es decir, va a ser un gasto propio, en cuyo caso el contratista lo que hace es pasar una cuenta de cobro a nombre de la inmobiliaria. Quiere decir que ese va a ser un gasto deducible en la declaración de renta de la inmobiliaria. En esos casos es cuando debemos ingresar a esta ventana y generar el documento de soporte. Eso que les acabo de decir es muy importante. Ustedes deben evaluar sus reparaciones o sus gastos de mantenimiento realizados en los inmuebles administrados
cómo se contabilizan, como un gasto propio, en cuyo caso va a ser una deducción en su declaración de renta, o es simplemente transferido al propietario porque ustedes simplemente hacen las veces de intermediario. Y repito, desde ese punto de vista, cada inmobiliaria toma su decisión. Ambas son formas correctas de realizarlo, simplemente es una especificación o un procedimiento contable que cada inmobiliaria define. Repito, ambas son formas legales, pero cada inmobiliaria ya debe tener su procedimiento al respecto de este tema. Entonces ustedes deciden cuándo deben utilizar un documento de soporte y cuándo no. Ahora bien, posiblemente aquellas inmobiliarias que me digan, y si generamos un documento de soporte hacia el contratista, ¿qué va a pasar con la ventana de gastos? Los que conocen posiblemente el software inmobiliario saben que hay una ventana de gastos de inmuebles donde ingresamos esos descuentos de reparaciones hacia los propietarios. Pues bien, tendremos que hacer los dos documentos. Tendremos que hacer el documento de soporte, que es el que nos valida contablemente para nosotros el descuento, y por otro lado tendremos que hacer el gasto. Bien, repito, esto es un tema operacional de cada inmobiliaria, no quiere decir que todas deban hacerlo de esa manera, depende de cómo ustedes contablemente lleven esa deducción. Si el contratista, repito, genera una cuenta de cobro y ese descuento o ese valor que se va a pagar es para ustedes una intermediación entre el propietario y usted y el contratista, ustedes no deben hacer documento de soporte porque realmente es el propietario quien en su contabilidad va a hacer. Ahora bien, es posible que aquí algunos contadores me digan no, porque somos nosotros los administradores y como administradores asumimos todas las responsabilidades del propietario. Eso es verdad. Desafortunadamente en este momento no ha habido una aclaración por parte de la DIAN. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con contratos de mandato, la DIAN siempre al final, ya cuando hay muchas solicitudes de aclaraciones, que responde a este tipo de preguntas, así que no hay una aclaración acerca del tema, es más interpretación contable. Así que este tema, al ser una interpretación, lo dejamos siempre a decisión de la inmobiliaria. Vuelvo y digo, no hay un procedimiento legal, es decir, ustedes toman la decisión si desean hacer un documento de soporte para esos casos del contratista que hace un mantenimiento a un inmueble administrado. Toman ustedes la decisión. Bien, que sí es importante que si ustedes hacen un documento de soporte, obviamente recuerden que el objetivo del documento de soporte, según el decreto que les mencioné al principio, es poder soportar las deducciones y costos que ustedes presentan en la declaración de renta. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, no debería hacerse un documento de soporte a los contratistas que hacen mantenimiento a los inmuebles administrados, pero estoy muy seguro que posiblemente algunos de los que están viendo esto digan no, sí lo debemos hacer. Vuelvo y repito, lo dejamos a la interpretación y a responsabilidad de cada uno de ustedes. Por eso es que en esta ventana estamos pidiendo un número del contrato y un código de inmueble para aquellas personas o empresas que digan sí, vamos a hacerles documento de soporte a estos contratistas que hacen mantenimiento a los inmuebles administrados. Bien, ok, habiendo dicho eso, en este caso no son campos obligatorios, así que no los voy a diligenciar. Cuando son gastos administrativos de la propia inmobiliaria, pues obviamente no es obligatorio diligenciarlos, ni tampoco van a tener que diligenciarlos porque no hay un inmueble relacionado. Posiblemente lo haya, pero en este caso vamos a dejarlo en blanco, no es necesario. Seguimos con el concepto, y aquí vemos un concepto papelería. Este es otro de los campos que deben ser configurados dentro del sistema. Para el software, los conceptos que se deben determinar para los documentos de soporte son diferentes a los demás conceptos que ya tenemos para facturación, para contabilidad, para nómina, son aparte. Algunas personas con las que ya hemos tenido alguna familiarización con esta ventana nos han dicho no deberían ser los mismos. Pues desafortunadamente no, porque en algunas ocasiones un concepto de papelería dentro de la facturación se contabiliza muy diferente a un concepto de papelería que voy a tener en mi documento soporte, porque es un gasto. Bien, entonces sí es importante tener presente que voy a tener que crear conceptos aparte para los documentos de soporte. No es necesario crear 20.000 conceptos, simplemente los más genéricos.
¿Y por qué es importante la creación de los conceptos? Les mencionaba hace un momento que este documento soporte puede generarme el movimiento contable de la cuenta por pagar hacia el contratista o hacia el proveedor. Pues, ¿cómo sabe el sistema a qué cuentas contables va a llevar ese movimiento contable? A través del concepto. Bien, entonces el concepto tendrá las cuentas contables que me determinan cómo voy a contabilizar el documento soporte. Bien, ahora vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una creación de un concepto. En este caso vamos a volver al menú principal, opción configuración, opción general y posteriormente conceptos. Aquí vamos a darle clic al botón nuevo y vamos a crear un concepto. Vamos a asignar cualquier código, en este caso voy a asignar el 7890. Debe ser un código que no se repita con un concepto que ya exista. Aquí en módulo vamos a encontrar la opción documento soporte y vamos a colocar aquí, por ejemplo, comisiones. Bien, comisiones hacia un contratista, que es régimen simplificado, perdón, que no está obligado a facturar. Bien, ese es el término adecuado. Tipo de IVA, bueno, no tiene IVA porque precisamente es una persona que no está obligada a facturar. Tipo de concepto siempre será normal. Vamos a dejar estos campos en blanco y vamos a establecer las cuentas bancarias, las cuentas contables, perdón. Así que en este caso podría ser una cuenta, la cuenta contable va a ir la cuenta del gasto, perdón. En este caso vamos a seleccionar un gasto, una cuenta del gasto. Vamos a seleccionar una cuenta del gasto que sea una comisión. Acá tenemos la cuenta de comisiones y en la cuenta contrapartida vamos a colocar la cuenta por pagar. Bien, entonces vamos a buscar una 23 en este caso, una cuenta 23 para registrar el pago de esta comisión. Vamos a buscar por acá comisiones. En este caso voy a escoger este que tenemos comisiones del 10%. Y ustedes tendrán sus propias cuentas contables. Y aquí en tercero vamos a colocarle al tercero del documento. Un punto muy importante al momento de crear los conceptos que vamos a crear para el documento de soporte es el campo retefuente. Este campo es muy importante porque si vamos a practicar una retención en la fuente sobre ese valor que estamos registrando en el documento de soporte, deberemos establecer cuál es el porcentaje de retención en la fuente. Este listado que ustedes ven aquí es el listado de las retenciones que yo de antemano he creado en el sistema. Este listado básicamente son conceptos también del sistema. Es decir, si ustedes ven retefuente 11%, retefuente 2.5, 3.5, si yo me regreso aquí a la ventana de conceptos, vamos a darnos cuenta que esos conceptos están aquí. Retefuente del 11%, retefuente del 2.5, del 3.5, es decir, son retenciones que yo ya había creado anticipadamente. Ustedes, si ya tienen el sistema instalado, muy probablemente ya tengan sus retenciones creadas, porque de esa manera ya las están contabilizando. Pero si ustedes quieren crear una nueva retención, simplemente es crear el concepto. Bien, en otra sesión de capacitación vamos a ver un poco acerca de la creación de conceptos para entender un poco acerca de cómo se manejan los conceptos de retención en la fuente. Bien, por ahora vamos a establecer que la retención en la fuente para comisiones es del 11%. Bien, vamos a guardar no se requiere diligenciar nada más dentro del concepto, vamos a guardarlo. Cerramos todas las ventanas. Obviamente tenemos que cerrar la ventana del documento de soporte para que nos tome el cambio y volveremos a crear el botón nuevo. En este caso, si buscamos el concepto, vamos a encontrar el concepto comisiones que acabamos de crear. Entonces vamos a volver a diligenciar documento soporte, la fecha de hoy, plazo en días, forma de pago contado. Vamos a seleccionar el tercero. Vimos que era papelería
institucional. Posteriormente tenemos la columna comentarios. Ya si queremos especificar mucho más el documento soporte a nivel de concepto, lo podemos hacer. Si no, lo dejamos en blanco. Colocamos valor unidad, y este tema de valor unidad es reglamentación DIAN. La DIAN solicita que dentro del documento soporte se especifique el valor de unidad, la cantidad y el valor total, como sucede con la factura. Así que vamos a suponer que en este caso la comisión es una sola, dijimos que era papelería, entonces concepto papelería, unidad, vamos a suponer que sean 10 unidades y el valor de cada unidad es de 12.000 pesos. El sistema nos calcula el valor total, si ustedes se dan cuenta. Ahora bien, como ustedes ven, el sistema ya me trajo aquí la retención del 11%. ¿Por qué? Porque como lo vimos hace un momento cuando creamos el concepto, allá establecimos cuál era la retefuente con su porcentaje aplicado para el concepto de comisiones. En este caso yo ya lo tenía parametrizado para el concepto de papelería. Ahora bien, con ese porcentaje establecido en el concepto, el sistema me calcula obviamente automáticamente el porcentaje de retención y el valor de retención en la fuente. Luego sigue el porcentaje de RTIVA, que obviamente va a aplicar para aquellas empresas que son grandes contribuyentes. Tendrán que establecer cuál es el porcentaje de RTIVA. Si su empresa es gran contribuyente, el sistema automáticamente calculará este porcentaje. Si no lo es, va a aparecer en blanco. Y luego el porcentaje de RTICA. Aquí me está calculando el 0.966. Este porcentaje se establece por cada empresa. Recuerden que en estos casos es el porcentaje de RTICA que ustedes van a aplicarle al contratista. Así que se establece un porcentaje por cada empresa dependiendo de la ciudad en la que se encuentre, porque el RTICA es un impuesto municipal y es un porcentaje diferente en cada ciudad. Así que en el módulo de configuración del sistema hay una opción para establecer cuál es el porcentaje de RTICA. Ya en este momento, si usted nuevamente está utilizando el sistema, ese porcentaje ya debe estar parametrizado porque es con el cual se generan las facturas hacia los propietarios y hacia otros ingresos o hacia otros gastos que ustedes tengan. Entonces ya debe estar parametrizado ese porcentaje de RTICA. Ahora bien, si el porcentaje que usted va a aplicar a este contratista varía por la actividad o por el tipo de servicio o producto que usted va a comprar o va a adquirir, en este caso usted puede cambiar el porcentaje, por ejemplo al 1%, y dar Enter o oprimir la tecla Enter, y el sistema va a calcular el valor de RTICA aplicado sobre el valor de la compra. Bien, ¿qué hará el sistema? En la parte inferior tenemos ya el subtotal, tenemos las retenciones calculadas y el valor total de la compra. Así que simplemente vamos a dar clic al botón grabar. Pues bien, una vez demos clic al botón grabar, vamos a ver algo interesante, y es que se nos va a habilitar este botón generar comprobante contable. En un momento vamos a ver de qué se trata este botón. Nos interesa primariamente ver la impresión de este documento, y si damos clic al botón de impresora, pues vamos a ver el documento soporte. Este es el documento soporte estándar que viene con el sistema, donde vienen todas las reglamentaciones y los requisitos mínimos establecidos por ley y que deben aparecer dentro del documento impreso de documento de soporte. Aquí está la información en el encabezado de la empresa, como ustedes ven el título, documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, como lo mencionábamos en la presentación inicial. Viene la información de la autorización de la DIAN, la información de la empresa con su respectivo logo, la información del vendedor, del adquiriente, que en este caso son ustedes, el plazo en días, la forma de pago, la fecha, el número del documento de soporte, la especificación de los conceptos, las retenciones, el valor total, valor en letras y la información de quién elaboró el documento. Esta es un documento estándar que ya viene en el sistema. Recuerden que en caso de que ustedes deseen alguna modificación en estos formatos, pues obviamente estos tienen un costo adicional, o en caso de que ustedes ya conozcan la herramienta que permite hacer los diseños de reporte, ustedes mismos pueden hacerlo, que es el objetivo de disponer al usuario la herramienta de diseño en la cual ustedes pueden cambiar ustedes mismos el diseño de estos reportes. Bien, bueno, aquí tenemos documento soporte. Y por último tenemos el botón de generar movimiento contable. Como les he mencionado en el transcurso de la charla, el documento de soporte como tal no es un movimiento contable.
Es simplemente un documento de soporte para la deducción deducción de gastos en su declaración de renta. Pero un documento soporte puede generarme un movimiento contable, que normalmente es una cuenta por pagar. En este caso, cuenta por pagar porque se supone que son gastos de personas no obligadas a facturar. En otras empresas dirán es una factura de compra. Pero eso es posible parametrizarlo. Entonces, en este caso es generar comprobante contable. Si yo le doy clic a este botón, el sistema lo que va a hacer es, tomando las cuentas contables del concepto que seleccioné aquí, me va a generar un movimiento contable. Bien, en este caso vamos a dar clic. El sistema me pregunta, ¿está seguro? ¿Desea generar la contabilización de este documento? Le digo que sí. Y aquí el software ya está generando la documentación. Se generó, en este caso yo tengo parametrizado que me genere una cuenta por pagar con código CXP y me generó la cuenta por pagar 10.593. Vamos a ver que aquí me aparece en esta opción el documento contable. Aquí lo vamos a ver. Y tengo la opción de consultar el movimiento contable en esta pestaña de movimiento contable. Bien, vamos a dar clic a la opción movimiento contable y vamos a ver lo que nos generó el sistema. Nos generó en primera instancia el gasto. Esta es la cuenta contable que yo tengo en este concepto de papelería al débito. Bien, con el tercero. Nos generó el movimiento en la cuenta de retención en la fuente, que esa cuenta contable está determinada en el concepto de retención en la fuente del 11%. Aquí nos generó el crédito. Y por último, la cuenta 23, que es la cuenta por pagar, con el valor crédito neto a pagar. Bien, entonces ahí tenemos ya el documento DS, documento de soporte número 1, ligado o relacionado con la cuenta por pagar 10.593, que ya tiene la contabilización de este movimiento contable. Bien, la cuenta por pagar la podemos reversar con una nota, sí, con una nota contable podemos hacer la reversión de la cuenta por pagar y posteriormente anular el documento soporte, o en caso que nos hayamos equivocado con la contabilización podemos modificar el documento soporte y volverlo a contabilizar. ¿Por qué podemos hacer esos cambios? Recuerden que en este momento no es un documento electrónico, porque si lo fuera en el momento en que el documento electrónico sea reportado a la DIAN ya no se puede cambiar. Aunque nuevamente, si usted ya imprimió su documento soporte y ya tiene contabilizado, la idea es que no se cambie, ¿no? Es importante los controles de seguridad que usted posea en el sistema. Recuerde siempre asignar los permisos adecuados a los usuarios para que no cualquier persona pueda modificar estos movimientos en el sistema, bien, sino aquellos usuarios con los permisos adecuados. Bueno, espero que con esta sencilla pero muy completa capacitación virtual haya quedado claro acerca de la creación de documentos de soporte en el sistema DEP. Si existe alguna duda o inquietud, agradecemos se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico soporte@taironasoftware.com, donde estaremos atentos a resolver todas sus inquietudes o incluso solicitudes. Por ahora no es más. Muchas gracias a todos por su atención.